Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Primera alabanza, la primera canción era de milagros, milagros y milagros, tantos milagros que tenemos en nuestras vidas. El solo hecho de poder venir hoy aquí a este lugar es un milagro. Se despejó la tormenta que estaba programada para caer hoy. Entonces, el solo hecho de que las carreteras estén despejadas y poder venir y reunirnos es un milagro. Y el otro, pues, estar vivos. Hay muchos, ¿no? Muchos milagros que tenemos en nuestras vidas, pero qué bueno que estamos acá. Gracias a Dios. En la palabra de Dios dice en Juan 17:20 al 23. Son palabras de Jesús. Jesús ora por nosotros. Dice: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí. Cuando dice no ruego solo por estos, se refería a sus discípulos, sino ruega también por los que han de creer en mí, o sea, por nosotros, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, para que todos sean uno, para que todos los que creemos en Jesús podamos ser uno. Después dice: Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado y yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Esta palabra es clave: unidad. Y así el mundo reconoce que tú me enviaste. O sea, ¿cómo el mundo va a reconocer que nosotros eh, somos uno y que estamos en Dios? Por esa perfección de unidad en Dios. Que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Bueno, oremos. Dios, te damos gracias porque tú nos has amado ciertamente muchísimo, Dios, muchísimo, y queremos poner este tiempo delante de ti, Dios. Permítenos estar dispuestos, nuestra mente, nuestros corazones, para escuchar tu palabra, para escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros hoy, y que nosotros podamos entender, Señor, que en ti y unidos podemos ser uno, Señor, y tú tienes un propósito maravilloso para nosotros como iglesia, como grupo de creyentes en unidad, Dios, en perfecta unidad contigo. En el nombre de Jesucristo te oramos, Señor, amén y amén. Bueno, entonces, hace 3 reuniones pasadas estábamos viendo una pregunta que hace Jesús, ¿sí? Que le hacía a sus discípulos, pero que también nos hace a nosotros. Y es una pregunta directa de Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces vimos la importancia de nuestra respuesta a esa pregunta, porque según como nosotros respondamos esta pregunta, de eso depende toda nuestra vida, ¿sí? Si para nosotros Jesús es el Señor y Salvador de nuestra vida, si para nosotros Jesús es el Señor, o sea, el Señor significa el que gobierna, ¿sí? El que gobierna nuestra vida. De eso va a depender nosotros cómo entendemos lo que significa la palabra de Dios, entendemos qué significa el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, entendemos que ese sacrificio nos da libertad, entendemos que gracias a ese sacrificio nosotros tenemos una deuda de gratitud con Dios y por ende vamos a ser obedientes. Entonces ese era como el primer paso, estamos como construyendo toda la cosmovisión, pero el primer fundamento, la primera base es entender quién es Jesús, ¿sí? Después, en el siguiente servicio, hace 15 días, hablábamos de ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Sí? Otra pregunta directa de Jesús: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Entonces, que nuestro testimonio sea coherente con lo que profesamos y con lo que creemos, ¿sí? Si decimos que Jesús es nuestro Señor, que eso sea evidente en nuestra vida. Entonces, está la primera base, que es entender quién es Jesús.
La segunda base, que Él sea nuestro Señor, que Él sea quien dirige nuestra vida, que Él sea nuestra prioridad. Y a partir de eso, si yo tengo claro de eso, y si tú tienes claro de eso, y si tú, y si tú, y si tú, y si todos tenemos claro de eso, entonces todos nos podemos identificar como personas que seguimos a Jesús, ¿sí? Que somos parte del cuerpo. En Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Entonces, Él habla de que Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos esas bases claras de quién es Jesús, de qué es su palabra, ¿sí? La Biblia, que es la palabra de Dios, eh, cuando sabemos que nosotros queremos seguir a Jesús y, y nos identificamos fácilmente como, si tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, yo también, entonces ya hay una unidad porque tenemos algo en común y somos ese cuerpo, pero que siempre teniendo en cuenta que Jesús es la cabeza. Entonces hoy vamos a hablar de esa cabeza, de la iglesia, del cuerpo, y en la cabeza de Jesús. Hace un par de semanas fuimos al desayuno cívico de oración de Ottawa, donde se reúnen todas las iglesias de la región capital. Y pues estuvo el alcalde, estuvieron los bomberos, la policía, creyentes de cada entidad gubernamental de la ciudad y representantes de las iglesias. Nosotros pues fuimos en representación de nuestro grupo, de nuestra iglesia. Y pues es bien interesante ver cómo, si no somos una iglesia aislada, ¿sí? Sino que estamos hablando de la iglesia del cuerpo de Jesús de la manera más amplia, ¿sí? Porque a veces uno cree que, o tiene una concepción de la iglesia que es algo local solamente o pequeño. Pero en ese desayuno cívico tocaron dos temas importantes y una es la enfermedad terrible que tiene Occidente, el mundo occidental, donde vivimos, y es el individualismo, ¿sí? Hay mucho individualismo y hay mucha soledad, en especial después de la pandemia, mucha soledad, eh, ancianos aislados, solos, que nadie los visita, que tienen familiares lejos en otras ciudades, que nadie está al tanto de ellos. Los jóvenes de 15 a más o menos 25 años, ese tiempo de colegio, universidad, mucha soledad, aunque vayan a las instituciones, pero están aislados, están solos, están casi todo el tiempo metidos en sus dispositivos, en sus audífonos, hay mucho aislamiento, no hay una interacción significativa. Y en ese desayuno nos compartieron una noticia que a mí me parece terrible sobre Joyce Vincent. Bueno, esto fue en Londres, pero esta noticia la sacaron en una página de Toronto Star, que habla de Joyce Vincent y es que una señora, una muchacha, creo que de 35 38 años, la encontraron después de 2 años, la encontraron muerta después de 2 años sí, de haber muerto. O sea, nadie la echó de menos nunca, hasta que los vecinos empezaron a sentir ya un olor terrible, ¿sí? Pero pensaban que era por las basuras que estaban al frente del edificio de apartamentos. Pero parece aislado, ¿no? Como en Londres, pero resulta que estuve mirando noticias de acá y también en varias partes en Canadá ha pasado lo mismo. Entonces, ¿cómo es posible que... Sí, pero imagínate, 2 años. No sé si el apartamento, pues a veces aquí también pasa, en los apartamentos y las casas
están, por los temas de invierno, están con todo, para que no haya escapes de ruido, ni de viento, ni por donde se entre el frío, ¿sí? Insonorizado. Entonces eso también aísla el olor, pero sí, la encontraron en una posición como si hubiera acabado de llegar de hacer compras, entonces prendió el televisor y quedó ahí acostada o sea, ya estaba el cuerpo en descomposición, pero el esqueleto estaba como con la bolsa y el televisor ahí. Eh, entonces, es terrible la soledad, la soledad. Bueno, ¿cuántos de aquí, cuántos de aquí se han sentido solos alguna vez? Porque el problema es que también las familias inmigrantes atraviesan muchos tiempos de soledad, ¿sí? Porque antes en nuestros países teníamos un sistema de apoyo que era, sí, los papás, los hermanos, la tía, sí, entonces sí, los que tenían hijos, pues necesitaban que se los cuidaran, entonces la abuelita los cuidaba a los niños, o la tía, o la hermana, pero acá enfrentar la soledad es un desafío. Ahora, hay un problema también, y es que la pobreza por lo general se mide siempre en términos económicos, ¿sí? Siempre se piensa que los países pobres son los países que no tienen recursos o que tienen una tasa de desempleo muy baja o que sí, que hay pobreza en general, que hay falta de dinero. Pero un problema en Canadá es que hay una pobreza terrible, es una pobreza de relaciones humanas, ¿sí? De interacción con las personas. Es un problema de soledad y eso es un problema grave, ¿sí? No solamente eh, ejemplos de la noticia como las que se puede mostrar que están pasando a lo largo de Canadá, sino que eh, en la comunidad inmigrante de todos los países, no solamente los hispanos, sino africanos, europeos, ucranianos, bueno, todos los inmigrantes que están llegando enfrentan un problema de soledad y de aislamiento terrible. Más a eso, sumarle los problemas de barreras idiomáticas y choque cultural, ¿sí? A veces una persona, un inmigrante llega acá y está solo. Va a una entidad que lo pueda apoyar como, no sé, como Servicio Canadá, Servicio al Ciudadano, para pedir una dirección y le dan un papelito, complete esto en el sitio web o cosas así, pero ¿quién le ayuda si no sabe el idioma? Sí, y ya devuelven a la gente. O sea, es duro, es un choque cultural duro. Entonces, nosotros como hispanos estamos acostumbrados a ese calor, a interactuar, a abrazar a la gente. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿qué más? ¿Cómo estás? Sí, ese calor y eso también marca la diferencia aquí en Canadá porque nosotros traemos esa chispa, ese calor. Eh, entonces, por ahí ya podemos hacer una diferencia. Ahora, ¿cuál es el problema de la soledad eh, en Canadá? Que cuando uno enfrenta esa soledad también, uno enfrenta diferentes desafíos y es las cosas en que uno se refugia, ¿sí? Tanto jóvenes, adultos, o como quien quiera que se sienta solo, puede llegar a refugiarse en drogas, en adicciones, en, bueno, en crimen, mm, en cualquier situación para tratar de llenar ese vacío de soledad. Y pues la pandemia lo empeoró. Esta es otra noticia de un señor en Petaguaba, eso queda como a 1 hora y media de aquí más o menos, y es la preocupación, la tristeza de morir solo, de que nadie se entere eh, que prácticamente que él murió, ¿sí?
Entonces, simplemente son diferentes ejemplos de ver cuál es uno de los desafíos grandes en Canadá, es esa soledad, esa pobreza en relaciones eh, y la oscuridad que enfrenta la gente eh, al ver cómo se pueden refugiar en otras cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? Bueno, lo que Jesús también dice es que, en resumen, nosotros, digamos, toda la Biblia en resumen es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a las personas, ¿sí? Ama a tu prójimo o a tu vecino, ¿sí? Como a ti mismo. Entonces, una vez que nosotros tenemos esas bases de que conocemos a Jesús, de que entendemos su palabra, de que entendemos todo ese amor del sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, y que estamos llenos de amor, en esa medida podemos amar a las personas. Y en esta parte, este versículo él está hablando de la iglesia y de esa unidad, ¿sí? Los que han de creer en mí para que todos sean uno. Entonces, para que todos podamos estar en unidad, eh, impactando nuestra sociedad, nuestra ciudad, nuestro alrededor. Y también nos dice que seamos sal y luz en el mundo, que brillemos, que nosotros somos los que podemos ir y marcar esa diferencia. Estado espiritual de que, bueno, más o menos imagínense, perdón, miren el fondo de la presentación. Me hace pensar que más o menos el fondo, todo lo que está oscuro, es como Canadá. Y nosotros somos esos punticos brillantes, esa luz. Entonces imagínense que nosotros podemos ir a nuestro trabajo, a nuestras oficinas, al colegio, los niños al colegio, cada uno de nosotros podemos brillar en medio de un mundo tan oscuro. En Quebec, solamente el 0.5% de la población eh, conoce a Jesús. Entonces lo que hay es trabajo por hacer, ¿sí? Porque pues, la gente no conoce a Dios, no conoce esa oportunidad, esas buenas nuevas de libertad, de sanación, de perdón, de tranquilidad que es vivir una vida en Dios. Entonces, 0.5% es muy poquito, es que ni siquiera es el 1%, es 0.5%. Y el estado espiritual en general de Norteamérica es terrible. Millones de personas que viven en Norteamérica no han sido alcanzadas con el Evangelio para una nueva iglesia, pero una nueva iglesia hace posible un cambio eterno en un vecindario no alcanzado. ¿Sí? Una iglesia marca la diferencia. Una iglesia empieza a impactar, empieza a llevar y a compartir ese mensaje que hace un impacto eterno en las personas. El quebrantamiento está presente en todas las comunidades de Norteamérica. ¿Qué es el quebrantamiento? Todo lo que nos aqueja como seres humanos. Todos los problemas, todas las rupturas, las malas relaciones con la familia, con las personas alrededor, la ira, el chisme, las drogas, la pornografía, el alcohol, eh, todo lo que quebranta a la persona, la muerte. eh, Todo en Norteamérica está en general quebrado. Entonces, la plantación de iglesias es nuestra estrategia, es la estrategia de Dios para difundir el Evangelio, responder al quebrantamiento y lograr una sanidad restauradora, espiritual, emocional, económica y social. Creemos que Dios utiliza la plantación de iglesias para sanar el quebrantamiento. La plantación de iglesias no es solo un ministerio para los plantadores individuales, es un ministerio para toda la iglesia, a nivel corporativo y global. Nosotros valoramos lo siguiente. Bueno, antes de avanzar a eso, es para toda la iglesia, a nivel corporativo y global. O sea,
La iglesia, y ahorita lo vamos a ver más adelante, qué es la iglesia y qué no es la iglesia. Pero parte de eso es que es a nivel, eh, que es para todos, ¿sí? Empieza desde el individuo. Cuando estamos en una relación íntima con Dios, cuando estamos en unidad como creyentes, y ahí sí podemos impactar a la sociedad a nuestro alrededor. Entonces dice, busca primero el reino. Dios está obrando local y globalmente. Devoción profunda. Sin la oración y la palabra, somos ineficaces. Si no oramos, nos fregamos. Permanecer juntos. Somos una familia unida por una misión. Piensa en la multiplicación. La misión global de Dios exige discípulos e iglesias que se multipliquen. Influye en tu ciudad. El evangelio cambia vidas, familias y comunidades. Bueno. En Isaías hay una profecía de Jesús, donde Jesús es el que viene a romper con ese quebrantamiento, a sanar ese quebrantamiento. ¿Sí? Dice, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Ese es Jesús. Jesús es el que hace eso. A consolar a todos los que están de duelo, a confrontar a los dolientes de Sion. Y los que participamos en esa obra, los que somos de su iglesia, seremos llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Prepararán las naciones en ruinas y los escombros de muchas generaciones. O sea, uno de los propósitos que Dios nos da como iglesia es reparar las ciudades en ruinas. Y estamos en una ciudad en ruinas. Ciertamente sí. Aunque la infraestructura pueda ser muy linda, Canadá puede ser un país rico en recursos, sabemos que espiritualmente está quebrantado y hay pobreza espiritual. Y hay pobreza en las relaciones, lo que estábamos viendo ahorita. ¿Cuántos aquí se han sentido acompañados y amados por Dios a través de la iglesia? ¿Mm? Sí, yo también, porque hemos llegado, gloria a Dios, hemos llegado como a consolidar un grupo lindo, espectacular, donde nos sentimos apoyados los unos por los otros, donde nos sentimos amados, donde estamos pendientes los unos por los otros, y eso marca la diferencia, ¿sí? Nosotros también cuando llegamos a Canadá el primer año, que no encontrábamos trabajo en ninguna parte, un año. Eso que veníamos con los idiomas, uno cree que llega y ya a los 8 días se encuentra el trabajo, sí, con la residencia, con los papeles, con las facilidades sobre la mesa y fue difícil. Pero la iglesia nos recibió. Entonces no solamente estamos hablando de la iglesia como de nosotros este grupo, sino la iglesia en general. Si uno reconoce a alguien que también es cristiano, uno inmediatamente siente esa conexión, ese amor, porque no sabe en qué términos está, ¿no? Y la iglesia, la primera iglesia que nos recibió fue espectacular porque nos acogieron como una familia, en general como una familia, pero a nosotros también como familia nos integraron a su gran familia. Nos invitaban a sus casas, a comer, estaban pendientes de nosotros, qué necesitan, ya tienen muebles, tienen cosas de cocina, que les falta. Sí, y entre ellos buscaron la forma de suplir esas necesidades que teníamos. Pasó un año y nada, no encontrábamos trabajo. Yo ya estaba pensando en devolverme para mi país. Pero si no hubiera sido por la iglesia, seguramente nos hubiéramos devuelto. Porque en la iglesia encontramos ese apoyo y ese respaldo que nos ayudó a seguir. Incluso personas de la iglesia se inventaron trabajos para nosotros para que pudiéramos pagar las cuentas y algunas cosas de arriendo. O sea, de verdad que fue un apoyo. La mano de Dios a través de la iglesia y también nosotros como iglesia aquí queremos hacer lo mismo. Queremos brindar ese apoyo y ese amor en la medida en que lo podamos a las familias que estén acá.
Bueno, ahora vamos a ver, en resumen, qué no es la iglesia. Porque a veces tenemos el concepto de iglesia eh, errado. Entonces, la iglesia no es el edificio, ¿sí? Cuando uno dice vamos a la iglesia, uno no, o sea, el edificio es solamente un edificio, porque la iglesia somos las personas, ¿sí? El edificio solamente es el edificio. Tampoco es el altar, ¿sí? El edificio no es el altar porque entonces estamos diciendo que solamente ahí está la presencia de Dios. Cuando Dios nos dice que nosotros, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo habita en nosotros y somos el templo. ¿Qué no es la iglesia? No son los líderes, ¿sí? A veces nosotros, digamos, vemos casos de iglesias en que si uno de los integrantes falla o peca, eh, pensamos como, ve, esas personas se fueron y la iglesia no hizo nada. O sea, cada uno tiene libre albedrío y cada uno tiene la oportunidad de elegir amar a Dios libremente o simplemente rechazarlo y hacer lo que quiere. Es libre albedrío, es la libertad, ¿sí? Pero a veces decimos como, no, es que la iglesia no hizo nada o la iglesia eh, los hirió o la iglesia. Sí, en la interacción humana, claro, pueden haber errores y también Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo tuve una experiencia muy negativa en la iglesia cuando estaba empezando mi caminar con Dios. En la iglesia local me refiero. Eh, Hice un trabajo para uno de los líderes y yo antes hacía fotos y videos con mi hermano como parte de nuestro trabajo. Hicimos el video de su matrimonio y nunca me lo pagó. Pasó un año, en ese tiempo todavía estaba el VHS, entonces el producto, ya estoy viejo, el producto lo entregábamos en VHS, en un cassette. Entonces un año después me devolvió el cassette y me dijo, no me gustó el video. O sea, como no me lo ha pagado y aparte es un año después viene y me dice que no le gustó. Ya se lo mostró a todo el mundo, ya le sacó copia porque eso tenía una pestañita de seguridad que uno le ponía un papel y ya no podía copiar. Entonces yo dije, si esto es el cristianismo, yo no quiero volver a saber de esto nunca más. Y me retiré de la iglesia. Y si este es mi líder, que me roba, digamos, yo lo tomé así, me roba, yo no quiero volver a saber más de esto. Pero de todos modos, en el tiempo que estuve ahí, tuve la oportunidad de leer la palabra de Dios y muchas cosas de eso quedaron en mi corazón. Y una de esas era eso, precisamente, no confíes, sino maldito el hombre que confía en el hombre. Y mis ojos deben estar puestos en Jesús. A lo que voy es que nosotros, todos, debemos tener una relación individual con Dios y experimentar a Jesús de manera personal y leer su palabra para estar cimentados en Jesús, porque Él no falla, ¿sí? Porque los líderes, cualquier persona, cualquier ser humano puede fallar en algún momento, nadie está exento de un pecado, de una tentación o lo que sea. Entonces, si un líder, como ha pasado en algunas iglesias, como pasó en Rusia, cuando llegó el comunismo, las iglesias se desplomaron porque la gente vivía su cristianismo según la experiencia del líder, ¿sí? Entonces, cuando llegó el comunismo, ¡pum!, los líderes cayeron y toda la iglesia desapareció. A diferencia de China, por ejemplo, donde la iglesia, donde todos hacen discípulos y todos van creciendo al mismo tiempo, y cuando llegó el comunismo, pues lo que pasó con la iglesia es que se, se expandió. Y ellos no tenían templo porque es ilegal, porque los pueden matar. Pero eh, esa pasión por buscar a Dios, esa pasión por estudiar y entender la escritura, esa pasión por hacer discípulos es lo que les permitió crecer de una manera tremenda. O sea, la iglesia en China es de las más grandes y es underground, es
Sí. Hay otra manera de decir eso, pero sí, no es pública, ¿sí? No es clandestina. Sí, no hay edificios, no tienen la publicidad, las redes sociales, nada, sino es voz a voz y el ver los testimonios de la iglesia es tremendo. Bueno, ¿qué más no es la iglesia? La iglesia no es algo que viene a existencia cada domingo, ¿sí? Cada domingo que nos reunimos, no es como, ay, ya pasaron 15 días, hoy vamos a la iglesia, y entonces, ¿esto es la iglesia? No, la iglesia somos nosotros, ¿sí? Las personas 24/7. Lo que pasa es que en este tiempo somos la iglesia congregada, pero entre semanas somos la iglesia en acción, en el trabajo, en la escuela, en el barrio, ¿sí? Eh, bueno, entonces, ¿qué creen ustedes que quiere ver Dios? ¿Un grupo grande de personas? ¿Una banda excelente de música? ¿Un café y una comida deliciosa? ¿Unas alabanzas en video? Aunque funcione mal en YouTube. ¿Una gente bien vestida y linda en apariencia por fuera, pero con un corazón bien duro por dentro? ¿Con pecados ocultos? ¿Sí? Un lugar donde simplemente nos pueden a los niños mientras nosotros nos sentamos ahí a escuchar un mensaje. Entonces, ¿será que Dios quiere ver eso? Vamos a la iglesia porque nos enamoramos del lugar, pero no del Señor. ¿Sí? Vamos a un lugar porque creemos, ay, yo voy a tal iglesia porque es que allá la gente es muy chévere, o porque es que las instalaciones son muy lindas, o porque es que la comida es muy rica, o porque es que solamente es un tiempo de descanso para mientras me ponen los chinos y me puedo sentar a escuchar algo que puede ser beneficioso para mi vida. ¿Sí? A veces nos enamoramos de esas cosas, ¿sí? Como, o la banda, ¿sí? La iglesia, la mega iglesia que tiene la banda, pero ¿será que Dios está como, todos se están enamorando de las cosas y de las personas, pero no se están enamorando de mí? Se preguntaría el Señor. Después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Bueno, y eso me hace acordar de un dicho que dice, haz las cosas con amor, porque que hace las cosas sin amor, aunque las haga todo el día, no deja de ser un desocupado. Se van a hacer las cosas sin amor. La iglesia, buscar a Dios, leer su palabra, amar a las personas, eh, servir a las personas. Necesitas algo que te pueda ayudar, un transporte que te llevo. Necesitas, no sé, un mercado. Bueno, yo no tengo, pero alguien en el grupo, no sé, algo sí. Podemos hacer siempre algo por alguien, pero si salimos de nuestra zona de comodidad. Pero claro, si lo hacemos con amor, porque sin amor, pues Dios quiere ver una iglesia donde la cabeza es Jesús, donde nuestra mirada está en Jesús, donde nosotros amamos a Dios, donde nosotros amamos a las personas con el amor de Cristo, con un amor puro, directo, sencillo, práctico, donde nos animamos, donde enseñamos y nos construimos el uno al otro en el conocimiento y la gracia del Señor Jesús, ¿sí? En el conocimiento de Dios, en su palabra. Dios quiere ver una iglesia donde todos estudiamos y meditamos en su palabra. Dios quiere ver una iglesia en unidad, ¿sí? Sin rencillas los unos en los otros, sin chismes, sin crítica. Una iglesia de oración. Bueno, no solo de oración, de ayuno, de disciplinas espirituales, de ayuda mutua. ¿Sí? Somos una iglesia 24 horas a los 7 días. Todo el tiempo somos iglesia, somos parte de ese cuerpo. Entonces, ¿cómo estamos poniendo nuestros dones y talentos a servicio de la iglesia? ¿Cómo los podemos poner en operación? Claro, en la iglesia local hay muchas formas de hacerlo. Si saben tocar un instrumento, se pueden barrer. Algo tan sencillo como barrer, ¿sí? Es al servicio de la iglesia, porque todos nos reunimos acá y de pronto queda algo de desorden, pues alguien puede servir barriendo, alguien puede servir dando una clase a los niños, alguien puede servir guiando una oración o por ejemplo el café, ¿sí? Eh, que parece algo como tan sencillo, pero es esa oportunidad, alrededor del café, es esa oportunidad de hacer comunidad, de interactuar y de ver cómo estás, si puedo orar por ti, si tienes alguna necesidad.
o si yo tengo alguna necesidad, si tú me puedes dar algo a mí también, ¿sí? Porque pues nosotros, o sea, todos enfrentamos cosas comunes al ser humano, ¿sí? Pero también cómo puedo poner esos dones y talentos al servicio de la iglesia en general afuera, ¿sí? No solamente cuando nos congregamos. Entonces hay dos, como nuestro sentido lógico es, respecto a la iglesia, es que vamos a ver a un predicador, a un conferencista que habla de la Biblia, un mensaje de la Biblia, de pronto a una apologeta, de pronto a un científico que nos muestra que evidentemente sí, o a un historiador que nos muestra que la Biblia sí se ocurrió, que es un libro histórico porque muestra eh, partes específicas de la historia de pueblos, habla de pueblos, de personas que existieron, que sí se pueden comprobar, o vamos, sí, o vemos que la iglesia es una banda que nos gusta, que tocan bien, o vemos que la iglesia son programas para parejas, para niños, para discipulado, para estudio bíblico, para todas esas cosas, o que son eventos, celebremos Navidad, celebremos esto, celebremos nosotros, o las instalaciones o el edificio. ¿Sí? A veces como que estamos tan acostumbrados al esquema de iglesia que se nos pierde de vista el Señor mismo, se nos pierde de vista Dios, se nos pierde de vista el propósito en la lógica de Dios, porque queremos que lo que funciona para una iglesia local debe funcionar para todo, ¿sí? Como, sí, como el método ritual de tener, de tener la música, el mensaje, la oración, la estructura, lo cual está bien porque a Dios también le gustan las cosas organizadas y eso también lo habla en otra parte. Pero a veces estamos tan acostumbrados a eso que creemos que eso es lo que debe funcionar, pero nos enfocamos tanto como en la estructura religiosa que perdemos de vista a lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Porque Dios actúa de diferentes formas. Por ejemplo, cuando le levantan los brazos a Moisés, ¿sí? Eso funcionó en ese momento, pero en otros momentos funcionó diferente. En otros momentos fue darle la vuelta tantas veces al muro para que caiga cantando alabanza, ¿sí? En otras veces eh, fue diferente. Entonces es como tener nuestra vista puesta en Dios para saber cómo va a obrar. Entonces lo primero que está en la lógica de Dios es que seamos uno, que tengamos fe en Él, en lo que hizo, en su palabra, que seamos como una familia, que haya unidad, que haya amor. Y así es como el mundo nos va a reconocer. Cuando alguien de afuera viene y dice, wow, estas personas sí que se aman, qué amor tan genuino, tan auténtico, cómo aman a Dios, cómo aman a las personas, cómo se preocupan, cómo nos recibieron de bien, ¿sí? Qué chévere. Eso es, así es como nos identifican y así es como la gente va a querer conocer a ese que nosotros conocemos, a ese que nos da vida eterna. ¿Sí? En la lógica de Dios en nuestra iglesia no debería tener necesidades. Él habla que en la iglesia eh, antigua las personas vendían sus bienes para suplir las necesidades de otros. ¿Sí? Entonces, cuán fácil a veces es, por ejemplo, eh, con las familias que están en necesidad, poder extender la mano ¿sí? Por las familias que están a nuestro alrededor, vecinos, lo que sea, algo de comer, un pañal para un niño, un transporte, o sea, las necesidades básicas. Bueno, entonces cuando estamos en esa unidad, Dios va agregando a los que son salvos, Dios va trayendo familias en la medida de su voluntad, en la medida de su amor. Y otra característica es que hay fuego, un fuego, una pasión, la pasión, el fuego del Espíritu Santo que habita en nosotros, que debe ser contagioso a las otras personas. Y que ese fuego y esa unidad permite que nosotros cambiemos el mundo. Entonces, ¿cómo llegamos a ser esa iglesia si no experimentamos a Jesús por nosotros mismos?
si no leemos la Biblia. O sea, el desafío es que experimentemos a Jesús por nosotros mismos. Porque a veces la iglesia también se convierte como en mi única experiencia con Dios, y nosotros que nos reunimos cada 15 días, pues entonces va a ser mi experiencia con Dios cada 15 días, lo cual es demasiado poquito. Además, el ejemplo que yo les ponía, ¿sí? Con mi esposa. Si hubiera un intermediario, ¿sí? Si hubiera otra persona que yo le estoy pidiendo a esa persona que me cuente cómo es ella, para yo poder enamorarme de ella, o que ella se pueda enamorar de mí, solamente con lo que yo le cuento a esa persona, lo que esa persona le cuenta a ella. O sea, ¿cómo puede ser esa relación? Es prácticamente imposible, porque no hay una interacción entre mi esposa y yo, sino que hay un intermediario. O sea, más o menos lo mismo, ¿sí? Si yo o cualquier otro líder o pastor o quien sea que esté al frente de la congregación tiene una experiencia personal con Dios, pero si la persona que está asistiendo no tiene ninguna experiencia diaria, sino solamente cada 15 días a través de lo que yo o el líder, el pastor, cuenta de su experiencia personal, pues el que está enamorado del Señor es el que está hablando acá, ¿sí? Pero el que está sentado, ¿cómo puede experimentar a Dios si no lo está leyendo la Biblia, si no lo está experimentando, si no está orando, si no lo está alabando, si no lo está adorando? ¿Mm? ¿Cómo podemos ser esa iglesia si somos domingueros solamente? Entonces, eso empieza con una intención de buscar a Dios genuinamente. Y el reto, les tenemos un reto para que leamos más palabras, leamos la Biblia, es que en la parte de atrás, en las mesas de atrás, van a encontrar versículos de la Biblia que pueden llevar, si quieren, cada familia al final del mensaje puede tomar 5, por ejemplo, 5 versículos, se los llevan a su casa y con esa cinta verde que no daña las paredes las pueden pegar en el espejo, el baño, en la cocina, alrededor de la casa donde sea visible, ¿sí? No en la esquina del basement, sino alrededor de la casa donde los puedan ver y de pronto tratar incluso de memorizarlos, de aprenderlos, porque la palabra de Dios es lo que va a permitir que nuestra mente sea renovada, que podamos cambiar nuestra vida. Y pues que seamos una iglesia relevante, ¿sí? Que experimentemos a Jesús, que Jesús sea el centro de nuestra vida, que la Biblia sea el centro, que la oración sea el centro, que la alabanza sea el centro, ¿sí? Que Jesús sea el pastor, ¿sí? Los, los, los que damos un mensaje acá el domingo solamente somos facilitadores, pero que nuestro pastor sea Jesús, que nosotros reconozcamos la voz de Dios. Encontré esto en una página de Instagram que me gustó muchísimo y te los quiero compartir. La salvación no se trata de ti. Cuando malentendemos el propósito de nuestra salvación, nos metemos en problemas. Si pensamos que Jesús nos salvó para hacernos felices, para que alcancemos nuestras metas, o para que seamos económicamente prósperos, tendremos la tentación de abandonar a Jesús si estas cosas no se materializan rápidamente en nuestras vidas. En vez de pensar que la salvación gira alrededor de la gloria de Dios, daremos por sentado que la vida cristiana gira alrededor nuestro, de nuestros dones, de nuestro llamado, de la manera en la que podemos realizar nuestros sueños. Y esto hace que la iglesia local se convierta en el escenario para mostrar nuestro potencial, en la plataforma para enseñar nuestros dones, en el auditorio para exhibir nuestra vanidad. ¿Sí? Pero todo cambia cuando entendemos que nuestra salvación gira en torno a la gloria de Dios. ¿Sí? Porque no es acerca de nosotros, es todo en torno a la gloria de Dios. Entonces la vida cristiana deja de ser el lugar donde reivindico mis derechos como creyente para convertirse en el lugar donde pongo mi vida al servicio de los demás. Lo más irónico de todo es que encontramos
la vida feliz y plena cuando en vez de buscarla directamente, buscamos a Dios y encontramos su gloria, encontramos en su gloria la plenitud para la cual fuimos creados. La iglesia deja de ser un escaparate donde exhibo mi llamado y mis dones para convertirse en una comunidad donde reflejo la gracia de Dios. Y es eso, en resumen es eso. No es un lugar para mostrarme, para decir, es que yo tengo, no es un lugar para amar, para servir a las otras personas, para darle toda la gloria y la honra a Dios. Para que esos punticos de luz, para que nosotros seamos como espejos, porque no es que tengamos como luz propia, sino que reflejamos esa Dios, reflejamos la luz de Dios. Bueno, ese era el mensaje corto de hoy. Gracias, Dios. Gracias, Padre amado, por este mensaje, Señor. Gracias porque nos amas tanto, Dios, y tú quieres que seamos una iglesia en unidad, tú quieres que seamos una iglesia relevante, tú quieres que seamos una iglesia donde tú seas el centro, donde tú brilles a través de nosotros, Dios, donde podamos amarte a ti primeramente, donde podamos amar a las personas genuinamente, Señor, y donde podamos pues vivir para ti, Señor, buscarte a ti. Yo creo que también seamos una iglesia relevante en la medida que podamos impactar nuestra sociedad alrededor, que podamos amar a nuestros vecinos, amar al prójimo, Señor, amar a esos que no te conocen, que están solos, que pasan por momentos tan difíciles en esta sociedad canadiense de soledad, de aislamiento, de estar sumidos en adicciones, en soledad, en tristeza, en quebrantamiento. Dios, permítenos ser tu cuerpo, que seamos tus manos, tus brazos, tu boca, Señor, instrumentos para llevar tu palabra, Dios. Gracias por este mensaje de hoy, Señor. Permítenos vivir en unidad, Señor. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén y amén. Bueno, entonces, ahora vamos a ir a la cena. De orar por la cena, gracias Jorge por el mensaje, realmente fue muy edificante. Y algo que me tocó el corazón pues, a través del mensaje es que es un ejemplo que tengo personal, y es cuando en un trabajo que tuve, yo siempre desde pequeño, y yo creo que tengo una reflexión desde pequeño referente a hablar en público, y el trabajo que tuve aquí cuando llegué a Canadá envolvía que yo tenía que hacer presentaciones en inglés y muchas veces me tocó en francés sin dominar el idioma. Y para mí era terrorífico llegar a un auditorio lleno de ingenieros o profesionales y presentarles algo que para mí era un reto personal porque no hablaba el idioma bien y sobre todo pues tratar de explicar algo que yo no entendí. Pero hoy se me vino solamente porque mi perspectiva de algún día cambió preparándome para una de esas presentaciones que tenía que dar. Y creo que eso es lo que yo tomo muy del mensaje de Jorge. Que es que cuando nosotros pensamos que somos nosotros, que es para nosotros, que es para el beneficio de nosotros, las cosas a veces no vemos una salida o no encontramos el propósito o el motivo por el cual debemos hacer algo. En mi caso personal, ahorita que vi la diapositiva, no es por nosotros, es por los demás. En el momento en que yo realicé, me di cuenta o entendí que el mensaje que yo iba a transmitir en cada presentación no era para mi beneficio personal, que en cierta manera sí lo era, porque al fin para una empresa es la venta. Pero cuando entiendo que el motivo es para los demás, para que los demás entiendan el beneficio
el beneficio con el cual nosotros transmitimos el mensaje, mi perspectiva cambió y las presentaciones que fluyeron más fácilmente. Entonces, cuando yo tomo en cuenta qué es lo que estoy haciendo, que es ser parte de la iglesia, que no es para mi beneficio personal, que ya lo es porque es algo que yo recibo, que es la salvación que yo recibí, ¿sí? Pero cuando yo me vuelvo miembro de la iglesia y soy parte del cuerpo, lo que ofrezco no es para mi beneficio personal, sino para el beneficio de las personas que no conocen a Cristo, el beneficio de las personas que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, para compartir la cena del Señor, versículo: yo recibí del Señor lo mismo que les transmito a ustedes. El Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes se entrega. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indígena será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Dios, te doy gracias por la bendición que nos das de estar aquí reunidos, de este momento. Gracias, Señor, por el mensaje que hemos recibido hoy de tu parte a través de Jorge Oro, para darte gracias porque, Señor, en este momento podemos recordar ese sacrificio que tú hiciste por todos nosotros, Señor. Te recordamos en este momento, Dios, te damos gracias, Señor, por la salvación, te damos gracias por todas las personas, Señor, que estamos aquí reunidas y las que no están, nuestras familias, Señor, oramos para que los bendigas, aquellos que no pudieron venir por una u otra circunstancia, bendícelos, Señor. Yo queremos, Dios mío, compartir el pan y el vino, Señor, en memoria de ti, Padre, recordando ese sacrificio que tú hiciste, no solo, Señor, para nosotros, sino por todas las personas que ya están en el libro de la vida, pero que todavía no han escuchado el Evangelio de Dios. Permítanos tomar este pan y este vino, Señor, contigo, Dios mío, con gozo, con alegría, recordando que tu venida, Señor, es inminente. En el nombre de Jesús. Amén.